¿Qué tal? Hoy, review, por fin se pudo. El KZ Libra High Res. Este es el High Res, ya vieron la review del balanceado. Precio, lo he visto desde 12 hasta $7, o sea, varía bastante. Obviamente traté de buscar lo más barato posible, yo lo conseguí por $9.99, así que voy a hacer mi review pensando más o menos en ese precio de los $10, ¿no? En ese rango. Empezamos. Primer punto a favor, siempre me gusta empezar con lo bueno. Tu celular no mueve, no necesitas nada más, no quieres gastar en dongles, en amplificadores, estás perfecto con tu celular, no tienes ningún problema. La construcción, pues es una construcción normal de caseta. No diría que es de lo peor, tampoco diría que es de lo mejor. Yo diría que es la básica por $10. Eso sí, están muy cómodos y muy ligeritos. Como pueden ver, es puro plastiquito. Y hasta eso, ya puestos no se ven tan feos, están bien. Sonido. Es una firma estilo Harman. Le digo estilo porque no es totalmente Harman. Ya saben que yo no soy tan fan de la Harman. Este tiene los subgraves elevados, graves medio equilibrados, medios equilibrados y agudos ligeramente elevados. Entonces es una como Harman cortita. Y la verdad es que suena muy bonito. Vamos a ir frecuencia por frecuencia. Lo que más me piden, graves. Subgraves son elevados, pero no son bass. Si eres amante de los graves, te va a faltar grave. Pero ojo, no le cambies todavía. Te puede interesar este audífono por el precio, es una chulada. Así son los subgraves. Los graves yo diría que están equilibraditos. De equilibrados a ligeramente elevados, pero ya están más controladitos. Medios equilibrados, lo cual me gustó mucho porque muchas veces los audífonos los bajan. Este no, los tiene equilibrados. Agudos sí los tiene ligeramente elevados, pero ojo, ¿eres sensible a los agudos? Yo creo que sí lo vas a poder usar. Solo que si seas exageradamente sensible, así de esos que no aguantan nada, a lo mejor no va a ser para ti, pero si no, muy bien. Siento que este audífono encaja casi en cualquier gusto, incluso si eres bass, que ahorita te voy a platicar por qué. Separación instrumental por $10, yo creo que está en el top, muy bien. El soundstage es algo íntimo. Sí, íntimo, diría que es íntimo. No es cerradísimo, pero sí es intimito. Pero suena muy bonito y creo que eso es lo que le da sabor a este audífono. A ver, con esa firma que tiene, es algo así como normalmente le decimos algo todoterreno. Este va a sonar bien con casi todo, de veras, con casi todo. Al tener los medios equilibrados y los agudos elevaditos, tiene mucha acción. Entonces es muy divertido. A pesar de que no tiene graves tan potentes, es sumamente divertido. Y el agudo es muy detallado. Por el precio, yo creo que ahí se da su tiro. Te lo voy a hacer una comparación con otros dos que tienen muy buenos agudos, para que sepan más o menos cómo va. Géneros con los que más me gustó. Digo que es todo terreno, pero con ¿te gusta el rock? Te vas a volver loco. ¿Te gusta el metal? Te va a gustar. Fíjense que lo escuché con electrónica. Yo diría con electrónica no se va a llevar porque le van a faltar graves. ¿Qué creen? Que suena muy bonito con electrónica. No va a sonar el boom, boom, boom hacia todo lo que da, pero le da un sabor bien rico, bien sabroso. La verdad es que está muy bonito para electrónica, aunque a lo mejor sí te van a faltar graves. Híjole, es que la verdad con todo. De hecho, si a ti te gusta por ahí el jazz, la ópera, ojo. No tienes mucho presupuesto, no quieres gastar. Podría ser uno de los mejores para esos géneros. Sumamente divertido y con mucha acción. Eso sí, te gusta un audífono relajado para sentarte a tomarte tu copita o tu café, no va a ser para ti. Tiene mucha acción. Si bien es como la firma Harman, se siente como si todo estuviera ligeramente elevado, entonces está con mucha acción, muy bonito. La verdad es que sí me hice fan, ¿Para quién no es? Creo que el único género que por ahí siento que le falta un poquito es para el hip hop. Quizás por ahí no va a ser. Incluso el reggaetón sonó bien. ¿Saben qué? Los corridos tumbados. Si ustedes son fans de los corridos tumbados, se van a volver locos con este audífono. Le da mucho ritmo, le da mucho detalle y suena bien. Entonces yo lo recomendaría como un casi todoterreno. Solo le falla por ahí al hip hop y a lo mejor por ahí tantito al rhythm and blues. Fuera de ahí, para lo que quieran, pop también suena bien. Entonces la verdad es que está muy bueno. Por $10 es una maravilla. Y vamos a hacer comparaciones, que yo sé que es lo que les gusta, ¿no? Vamos a ver.
Primer comparación, sobre todo por los agudos y medios de que va de equilibrado a subiendo. Estos que saben que son de mis favoritos, si no es que mis favoritos en este rango de precio, que son los 7 Hz Zero. Yo sé que con estos, si eres sensible a los agudos, no los vas a poder usar. Y creo que esa es la ventaja de este. Este sí. Si bien este tiene los agudos ligeramente más elevados, y quizás con un poquitito más de detalle por el modo que están elevados, este se queda muy cerquita, pero muy cerquita. Y con la ventaja de que se siente con más acción, es más divertido que este. Aparte, en este los graves están disminuidos. Y en este no, están ligeramente elevados. Entonces, si tú estabas pensando en el cero, pero te daba miedo lo de que los graves son muy leves, vete por el Libra. Este te va a gustar. Y yo diría que tiene un poquito más de acción. Yo, Carlos, ¿con cuál me quedaría? Está bien difícil. Este sigue siendo mi favorito como analítico en este precio. Pero sí, yo creo que mi recomendación para el público en general, para todos los géneros, sería vete mejor por el Libra. Creo que este es más versátil. Este yo lo voy a seguir usando. Creo que este sí le gana. Por ahí a lo mejor si te gusta el jazz. Híjole, en el rock yo creo que están parejitos, si no es que hasta gana el Libra. En la ópera sí va a ganar este. En voces femeninas también sigue siendo mejor este. Pero para lo demás yo creo que una recomendación más... Pues, ¿cómo les diré? Más acertada sí sería el Libra, ¿eh? Sí es más todoterreno. Aún así yo sigo con mis 7 Hz, siguen siendo mis favoritos. Pero creo que ahora sí llegó uno que los puede desbancar. Y otro que sería el True Tier Gate. La firma es similar. Es similar. El Gate tiene un poquito más de graves, así es que si tú buscas más graves, vete por el Gate. Solo que este es más caro, este ya se va hasta $18. Y en construcción, les digo la verdad, creo que está mejor la construcción de Libra. Este sí parece juguete de la cajita feliz, entonces eso es lo único malo de este. En medios, yo diría que es un empate, tienen los medios idénticos. Y en agudos, son distintos. El Gate es más relajado. Creo que ¿cómo les diré? En lo elevados que son casi idénticos, pero por la firma que trae tiene más acciones, más divertido. Este está un poquito más relajado. Entonces ahí te diría, buscas un audífono con graves más potentes, pero más relajadito arriba, vete por el Gate. A ti te gusta la acción, vete por este. La verdad es que a mí... creo que la firma como tal... La firma me sigue gustando más la del Gate. Es más mi estilo esta firma. Pero es estilo personal, o sea, gusto personal. Me gusta más la firma de pero sí creo. Bueno, no sé si sea el driver o qué, pero siento que trae mejor calidad de audio en Libra. No sé si sea por el tuning o si sí sea que trae un mejor driver. O como que respira más, pero suena más bonito el Libra. Entonces, me quedaría, yo creo que con por calidad, aparte por el precio, el otro se va a 18 y está a 10, mejor vete por el de 10. ¿Saben a cuál se parece mucho? Más que no lo tengo aquí físicamente, tengo la cajita pero del otro, se parece mucho al Vader, al Hi-Res, también es Hi-Res. Solo que el Vader Hi-Res sí se nota con un poquito más de calidad y con los switches le puedes elevar un poquito más los graves que a entonces ahí creo que la pelea, al menos en su misma marca, se iría contra el Vader Hi-Res. Pero este es más cómodo, es más pequeño, no pesa. Y lo puedes mover con tu celular. El Vader Hi-Res también lo puedes mover con tu celular, pero ese sí te lo recomiendo con un dongle para que suene más bonito. Y no, va a tu celular. Y la verdad es que creo que ahora sí KZ le dio al clavo con este audífono y con el precio. Yo creo que por la construcción no, porque la construcción sí es de $10, pero por el sonido sí lo pudieron haber mandado a $20 o $30, ¿eh? Es más, una comparación que yo sé que me van a odiar, pero sigan, bueno, no me van a odiar. Contra el KZ-ZS10 Pro X, este es mejor. Aquel que tanto bueno, la diferencia es que aquel sí trae un soundstage muy amplio y lo trae más cerradito, un poquito más íntimo. Pero la verdad es que los graves son mejores aquí. Los medios son iguales. Los agudos son mejores aquí. Este es más divertido, tiene más acción. Igual, ahórrate
$20 y vete por este, ya no vayas por el ZS10 Pro X. Y pues es que, ¿qué más puedo decir? ¿Lleva o no lleva sello de garantía del batallón? Claro que lo lleva. Por $10 veo muy difícil, o más bien lo veo en el top. Este está en el top si buscas algo con acción y que suene muy bonito, y definitivamente me lo voy a quedar. Y este va ganando, digo, estamos en agosto, pero creo que este va ganando para mis regalos navideños a conocidos. Si no quieren gastar mucho, podrían regalar este. Y la verdad es que a menos que sepan que sus amigos escuchan hip hop, pues podrían buscarle otro. Pero si escuchan cualquier otro género, le pueden regalar este. La verdad es que esa es la maravilla de este, que va a funcionar con casi todos los géneros. Así es que aquí sí, palomita para caseta. Y ya lleva 2 de 2, ¿no? Con el EDC Pro y con este, la verdad es que va muy bien. Mis respetos para caseta. Y bueno, hasta aquí llega esta review. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Por cierto, ¿quieren ver la review del EDC Pro? No la pude subir en este canal, pero pueden ir al canal hermano, El Catequista. Aquí les dejo el nombre y les dejo el link en la descripción para que también se suscriban. Allá se va a ir todo lo que es tecnología y electrónica y videojuegos. Ahí ya estrenamos estos audífonos de Soundpeats, así es que si son fans de los earbuds, por allá se pueden asomar. Y somos canales hermanos, así es que pueden ver los dos. Les digo, ese va a estar más enfocado a pura tecnología. Y aquí vamos a seguir con los audífonos, ¿sale? Bueno, con los IEMs, porque earbuds se van para allá. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Próximo video es el video perdido, que sigue perdido, pero lo voy a tener que volver a grabar, de los Castor Harman. Así que ese es el próximo video. Muchas gracias y adiós. El batallón.